queremos invitarlos a conocer y reflexionar de la relevancia de este modelo de economía y producción que cuida el medio ambiente y apuesta por la sostenibilidad. También en esta instancia hablaremos de tecnología, de inversiones, de dinamismo y de políticas públicas, puntos que han sido relevantes para el trabajo del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que busca impulsar una transformación productiva para el país. Para comenzar, saludamos a las autoridades e invitados. Nos acompañan el viceministro de Economía, Fomento y Turismo y de Energía, Álvaro García. Hago mío los vocativos iniciales. Saludo muy especialmente a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, a la subsecretaria de Minería. Y agradezco el esfuerzo que tanto Ernesto Stein ha hecho venir desde México, al gobernador Jorge Flies desde Magallanes y un importante ejecutor de esta iniciativa. Está por llegar, espero, Ignacio Briones, a quien también saludo muy afectuosamente. Bien. Como sabemos, Chile experimenta un crecimiento muy lento ya por un prolongado periodo de tiempo, y eso se funda en lo que estamos viendo en la pantalla: un lento crecimiento de la inversión y la productividad, los dos fundamentos del crecimiento económico. Afortunadamente, en ambas variables hemos visto signos positivos en el último tiempo. Pueden ver que la curva, aunque marginalmente cambia de signo, empieza a crecer, y particularmente en la perspectiva de la inversión vemos un escenario muy positivo para lo que viene. La proyección de cartera de inversión de proyectos realizables en los próximos 5 años tuvo un récord histórico el año 25. La reciente proyección para los próximos 5 años implica un incremento de 20%, superior al 20% respecto de las cifras anteriores. Por lo tanto, vemos ya una reversión en estas tendencias. Particularmente importante es lo que ocurre en productividad. Por primera vez en 12 años, por 2 años consecutivos, tenemos un crecimiento en la productividad. Pero es claro que Chile requiere hacer algo si ha de superar este relativo estancamiento en el crecimiento per cápita por más de una década. Y eso es precisamente lo que se propuso hacer el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible. Junto con atender los fundamentos del crecimiento económico, fue indispensable asegurar sostenibilidad de ese crecimiento por la vía de atender también los desafíos medioambientales, muy particularmente aquellos que provienen del cambio climático, ya que Chile es uno de los países más afectados del mundo por el cambio climático, cuestión que vemos de manera muy regular. Este verano hemos sido objeto de varios desastres, particularmente los incendios. También las lluvias de febrero en la región metropolitana son un claro indicador de ello. Por lo tanto, crear nuevos fundamentos para el crecimiento económico de tal manera que sea más acelerado y sostenible en el tiempo fue es el propósito fundamental de este programa. El diagnóstico de qué hacer, yo creo que es relativamente consensual en el país, en el mundo, la verdad. Si hemos de volver a crecer y hacerlo de manera sostenible, tenemos que fortalecer la competitividad, la inversión y la calidad de nuestros recursos humanos. Para eso requerimos, por un lado, un Estado más eficiente y proactivo, que colabore estrechamente con el sector privado para impulsar las iniciativas que el país requiere, y apuntar hacia una matriz productiva más sofisticada y más diversificada. Ese foco es el que principalmente tiene el Programa de Desarrollo Sostenible, porque
Afortunadamente, en nuestro país, si no me equivoco, somos el único país del mundo en que atender con urgencia los desafíos del cambio climático renta en crecimiento económico. Por lo tanto, es perfectamente posible avanzar en el objetivo del desarrollo sostenible por la vía de fortalecer la sofisticación y la diversificación de nuestra economía, teniendo, por supuesto, atención en aprovechar la potencialidad de producir con energías más limpias que lo que hicimos en el pasado. Y para esos efectos se definió la Estrategia de Desarrollo Productivo Sostenible, que ya cuenta con un documento que establece la Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible y que fue co-creada por un conjunto de ministerios, requirió de una fuerte colaboración público-pública, que es uno de los desafíos que tenemos que abordar para asegurar el desarrollo productivo sostenible, y también una fuerte colaboración con el sector privado. El diseño de esta política requirió de un amplio diálogo alrededor del país. Se hicieron encuentros en las 16 regiones del país para escuchar las propuestas que la ciudadanía y los gobiernos regionales particularmente tienen, y a partir de ello se definió el programa que hoy día damos a conocer. Esta es la primera política que el país tiene en esta perspectiva y ofrece una visión de largo plazo que, de mantenerse el esfuerzo en el tiempo, va a permitir lograr la meta que nos hemos propuesto. El foco de la política estuvo en diseñar los instrumentos que le permitirán a Chile crecer de manera sostenible, y con la comprensión de que todos estos instrumentos iban a ser más eficaces en su implementación si se fundaban en la colaboración público-privada. Por lo tanto, tanto el diseño de los instrumentos como especialmente su ejecución se fundan en una estrecha colaboración del sector público y el sector privado entendido en su acepción más amplia, no solo las empresas privadas, también el mundo científico, académico y ciertamente los trabajadores. Por lo tanto, el programa se orienta a invertir recursos públicos en la generación de capacidades productivas que sean una fuente permanente y más segura de crecimiento de largo plazo. Para ello se ponen ciertos focos, uno que ya mencionaba, una descarbonización justa, aprovechar el potencial que el país tiene de desarrollar una matriz energética más limpia y barata que fomente el crecimiento del conjunto de la economía, atender la crisis ambiental que el mundo tiene y que se refleja muy especialmente en Chile, y fortalecer la diversificación del aparato productivo. Todo ello requiere de políticas innovadoras que son precisamente las que el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible ha diseñado. ¿Qué resultados tenemos en esta materia durante el gobierno? Se generaron recursos fundamentalmente provenientes del litio y principalmente canalizados a través de Corfo por 470.000 millones de pesos, que fueron complementados con recursos privados por 240.000 millones de pesos. Este es un enorme impulso a la inversión, pero particularmente a la inversión en innovación. Hoy día en el Diario Financiero sale un artículo sobre el esfuerzo que Corfo ha hecho en materia de innovación y da cuenta que durante este periodo gubernamental los recursos públicos y privados en innovación crecieron en un 167%. Un incremento extraordinariamente significativo. Veníamos de una década donde más bien había decrecido la inversión en innovación como proporción del producto, y vemos el enorme incremento que en este momento ha tenido.
Ello permitió involucrar a más de 1.000 empresas, a 390 equipos científicos, a más de 30 universidades en este esfuerzo, dando cuenta de lo que ya señalaba. El foco y la inspiración del trabajo es fortalecer la colaboración entre múltiples actores. Esto es especialmente válido, seguro que Ernesto Stein nos va a decir esto más adelante, para el esfuerzo de innovación. La innovación abierta es una novedad en Chile en esta materia, propulsada por estos programas. Contábamos con estímulo a la innovación, pero solo dentro de la empresa. Si miramos la experiencia internacional, vemos que la innovación abierta, que involucra a diversos actores, ha sido la gran propulsora del crecimiento y la diversificación económica. Un objetivo muy central, y como ya veíamos que da fruto, ha sido acelerar la inversión desde el Ministerio de Economía. A través de Invest Chile se ha hecho un enorme esfuerzo de difusión internacional de las oportunidades que el país presenta. La cartera de inversión externa aumentó en más de 130% durante el actual gobierno, dando cuenta de los resultados de esa iniciativa. El Ministerio del Medio Ambiente a la vez ha hecho un enorme esfuerzo de agilización y racionalización de sus trámites. El año pasado tuvo la mayor cifra histórica de aprobación de proyectos de inversión, y al mismo tiempo el año pasado empezó la ejecución de la ley de permisos sectoriales, que va a reducir entre un 30 y un 70% los tiempos de trámite de los proyectos de inversión. Por lo tanto, no solo se ha difundido las oportunidades que Chile tiene, sino también se han generado las condiciones para que los proyectos de inversión que lleguen sean aprobados más ágilmente, sin menoscabar la estricta aplicación de la normativa vigente que protege los derechos de las personas y la naturaleza. Al mismo tiempo se han creado instrumentos financieros para propulsar sectores específicos, el caso del Facility para Hidrógeno Verde, el primero en existir a nivel mundial, aunque ya replicado y en magnitudes significativas en otros países del mundo. Se creó un sistema de compensación de emisiones que ha atraído inversión en esta materia como no había ocurrido en el país antes. Se crearon líneas de base públicas para agilizar la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión, pero con buena información y por lo tanto asegurando que las garantías ambientales se cumplan estrictamente. También hemos enviado al Congreso y están avanzados en su trámite legislativo 2 proyectos de inversión muy relevantes para los objetivos que nos proponemos. La Agencia de Financiamiento de la Inversión y de Desarrollo, AFIDE, que tiene como propósito fundamental fortalecer la inversión en innovación por la vía de complementar los recursos que hoy invierte el sector público con al menos igual cantidad de recursos desde el sector privado, creando un fondo de fondos que disminuya el riesgo de invertir en estos sectores y permita al sector privado, particularmente al sector institucional, destinar recursos a este propósito. Esta es la gran desventaja competitiva que Chile tiene. Todos conocemos los números, estamos en alrededor de 1/5 del promedio de los países de la OECD como proporción del producto, que además es bastante más chico el chileno. Por lo tanto, elevar esta inversión es indispensable para lograr los objetivos que nos proponemos. Esperamos que el próximo gobierno haga suya esta iniciativa porque nos parece crucial para lograr mantener el positivo esfuerzo que los números que recién indicaba señal. También está en el Parlamento
un proyecto de ley que establece un crédito tributario para el desarrollo del hidrógeno verde. Se trata de estimular la demanda por hidrógeno verde, no la producción de hidrógeno verde, de tal manera de hacer posible lo que hemos denominado la primera fase de expansión de la industria, que es aprovechar la demanda doméstica. En Chile existe un amplio espacio para la producción de hidrógeno verde con fines productivos nacionales, en la minería para explosivos, en la agricultura para fertilizantes, en el transporte para combustibles, y queremos aprovechar esa oportunidad para que los primeros proyectos de inversión, que además ya han concluido su trámite dentro del Estado, se realicen. Los titulares de esos proyectos nos han hecho ver con toda claridad que ellos van a impulsar la inversión efectiva del proyecto una vez que el proyecto de ley esté aprobado. Esto, por cierto, le abre una oportunidad de crecimiento sostenible a Chile extraordinariamente grande, y estamos siguiendo un camino que también el resto de los países del mundo está siguiendo, con la ralentización de la demanda global por el hidrógeno verde. El 75% de la producción de hidrógeno verde en carpeta hoy día está orientado a satisfacer su mercado doméstico. Eso es lo que requerimos hacer en Chile y tenemos todas las condiciones para lograrlo. La política de desarrollo productivo sostenible se ha anclado muy bien y constituyen buenos ejemplos los dos grandes sectores que este gobierno ha buscado impulsar: el hidrógeno verde y el litio. En ambos sectores se ha buscado hacer un esfuerzo integral por su desarrollo con los criterios que definió la política de desarrollo productivo sostenible. En el caso de hidrógeno verde, se iniciaron con acuerdos de participación temprana, con la construcción de líneas bases públicas para agilizar los proyectos de inversión y sobre todo asegurar la aceptación social de estos proyectos en los territorios donde se implantan. Subrayo especialmente el trabajo y felicito al gobernador Flies porque lo ha dirigido, que ha hecho el Pacto de Magallanes para constituir una alianza estratégica que desarrolle esta industria y que involucra a todos los actores que deben ser parte de ella. Ciertamente las empresas, el gobierno regional, el gobierno central, los centros de investigación de la zona. Corfo ha implementado y está en el curso de ampliarlo programas de desarrollo tecnológico para esta industria que cubre diversos aspectos, desde fortalecer la demanda por hidrógeno verde hasta fortalecer la inversión en aspectos críticos como son los electrolizadores claves para la industria, la principal desventaja competitiva que el resto del mundo, salvo China, tienen para impulsar esta actividad. Y por último, se ha desarrollado un programa que estableció los requisitos de capital humano que la industria requiere y habiendo identificado esos requisitos, se han iniciado programas de formación en las especialidades de la industria. Por lo tanto, pueden ver que se implanta muy bien la noción de que la sostenibilidad del desarrollo requiere tener una dimensión social, requiere fortalecer la diversificación que por el solo hecho de crear la industria ya se logra, pero además fortalecer la cadena de valor de la industria y fortalecer el capital humano que la industria requiere para desarrollarse. Algo muy parecido ha ocurrido alrededor de la industria del litio, donde por primera vez el Estado asume la responsabilidad de hacer la consulta indígena de los proyectos que posteriormente se van a licitar. Hasta la fecha siempre la consulta indígena se había hecho una vez que el proyecto existía. Evidentemente esto
constituye una atracción adicional para invertir en estos proyectos. Se creó el Instituto Nacional del Litio y Salares, que tiene también el objetivo de introducir nuevas tecnologías en la industria, particularmente en la extracción del litio para reducir su consumo hídrico, pero también en la agregación de valor a esta actividad productiva. Y hay un programa específico de capital humano que también define perfiles y busca habilitar en esos ámbitos. Chile Valora, Beba, su directora, ha cumplido un rol importante en esta materia. Pueden ver, por lo tanto, que en estas dos iniciativas se impulsa la concepción integral que el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible tiene para el crecimiento del conjunto de la economía nacional. En paralelo a ello, se han buscado fortalecer las capacidades territoriales de forma muy coherente con lo que antes señalaba. Nuestra economía se funda especialmente en recursos naturales que están distribuidos a lo largo del país con especialidades territoriales muy significativas. El esfuerzo del Programa de Desarrollo Sostenible no es sustituir esos recursos naturales, sino agregar valor para, por esa vía, diversificar la economía y asegurar la sostenibilidad del progreso. Desde el Ministerio de Economía, en estrecha colaboración con los gobiernos regionales, se han hecho programas de desarrollo productivo en la región metropolitana, en Biobío, en Ñuble, en Los Ríos, Los Lagos, Magallanes. Este edificio que nos cobija es parte de ese esfuerzo, de concentrar esfuerzos de innovación público-privado en un edificio concreto donde tanto la Corfo como el gobierno metropolitano de Santiago, de la región metropolitana, han sido actores cruciales. Se han buscado también fortalecer las capacidades tecnológicas en las regiones para asumir los desafíos productivos de esas propias regiones. Estos han tenido características distintas en las distintas regiones, pero el foco siempre ha estado en fortalecer el conocimiento y la capacidad tecnológica en los sectores productivos que las regiones tienen, o para cuidar de mejor manera los recursos naturales que estas mismas regiones tienen. Y por último, en esta materia también se han hecho planes específicos de desarrollo regional en muchos territorios del país. Subrayo la experiencia de Biobío, donde vivimos dramáticamente el esfuerzo de innovación que la economía tiene con el cierre de una planta industrial de acero de histórica relevancia en Chile, pero que había perdido competitividad internacional y por lo tanto hubo que hacer un enorme esfuerzo para traspasar la crisis de empleo que generó esa industria y crear nuevas oportunidades económicas. Ambas cosas se han logrado con bastante éxito. Se suponía que iban a crearse 20.000 desempleados a raíz del cierre de Huachipato. Las cifras indican que el número de empleados en la región creció, si bien marginalmente se evitó la crisis que se esperaba, y al mismo tiempo se impulsan nuevos esfuerzos productivos donde congenia la inversión privada con un importante rol de la academia. Veo a la Universidad de Concepción presente, que ha jugado un rol muy crucial en esta dimensión. Y esta iniciativa se aplica también en diversas regiones del país. Por último, quiero señalar lo que, a mi juicio, es uno de los pendientes que esta estrategia de desarrollo productivo sostenible tiene, y es crear un gran consenso nacional en torno a ella. Mi impresión es que los instrumentos que la política ha definido
generan un consenso en el país. El diagnóstico de la cual surge y los instrumentos que genera para atenderlo son bastante generales en el país, pero sabemos por experiencia en el pasado que si no existen instituciones que respalden el esfuerzo que está haciendo, le den visión estratégica, convengan prioridades, supervisen su cumplimiento, es altamente probable que estas iniciativas no sobrevivan los ciclos políticos que todos los países tienen. Por lo tanto, en mi impresión, el país requiere de una institucionalidad de diálogo, construcción de acuerdos y sobre todo monitoreo y supervisión de los resultados que se proponen, que le dé permanencia a esta iniciativa. Más tarde va a intervenir Ignacio Briones, que lo veo aquí al frente, y con quien hemos conversado varias veces de esta iniciativa. Espero que sea un apoyador en el próximo gobierno de que esta iniciativa se materialice. Termino agradeciendo el enorme esfuerzo colaborativo que esta iniciativa ha tenido, con la permanente participación de muchos miembros del gobierno, de los gobiernos regionales y también del sector privado. Creo que este es un muy buen ejemplo de lo que el país necesita, ponerse de acuerdo en torno a objetivos de largo plazo y colaborar para lograrlo. Muchas gracias. Agradecemos al viceministro García por esa completa presentación y también lo invitamos a hacer entrega, así que no se vaya, por favor, de la primera Política Nacional para el Desarrollo Productivo del país a las autoridades integrantes del Comité Interministerial para el Desarrollo Productivo Sostenible. Así que le pedimos pasar al escenario también a la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, a la ministra subrogante de Minería, Suina Chaguán, también al subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, a la jefa de la División de Estudios de la Subsecretaría de Ciencias y también al vicepresidente de COES. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar acá con todos ustedes discutiendo estos temas. Y el tema del que voy a hablar es de políticas de desarrollo productivo. Voy a hablar de un marco conceptual que desarrollamos hace ya varios años cuando yo estaba en el BID y de algunas implicancias de este marco conceptual para pensar en el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible de Chile. Por mucho tiempo, o sea, acá las llamamos políticas de desarrollo productivo porque el nombre política industrial por mucho tiempo estuvo muy desprestigiado, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y se solía decir que la mejor política industrial es no tener política industrial. Y en América Latina esta visión era muy común. Hubo un periodo en los 60s y en los 70s donde América Latina adoptó muchas de estas políticas con mucho entusiasmo, no siempre con buen criterio, y después vino el periodo del consenso de Washington en los 90, y en ese momento nos fuimos al otro extremo, y adoptamos un poquito esta frase de que la mejor política industrial era no tener política industrial. Pero hoy en día las políticas industriales están haciendo un comeback, ¿sí? Y hay un paper de Juhás, Lane, Olsen y Pérez, que usan una base de datos que se llama el Global Trade Alert. Es una base de datos que tiene todas las políticas que afectan el comercio internacional y la inversión, y lo que hacen es identificar aquellas que cuajan con su definición de política industrial para ver cómo estas políticas han ido creciendo en importancia en el mundo, y no solo creciendo en importancia, que es lo que vemos en la gráfica de la izquierda,
que es el número de políticas industriales que se han adoptado a lo largo del tiempo. Vemos un crecimiento fenomenal, en particular en los últimos 10 años, sino también que como proporción de todas las políticas que están documentadas en el Global Trade Alert, la proporción de políticas industriales ha ido en franco aumento. La política industrial en la profesión, entonces, en cierto momento estaba basada en el whether, ¿sí? Si había que hacer política industrial o no había que hacer política industrial. Pero los gobiernos, como mencioné, están haciendo cada vez más política y entonces yo creo que es muy importante pensar en cuál es la justificación para la política industrial, cuáles son las críticas principales para la política industrial y si hay una justificación sólida, entonces la pregunta relevante ya no debería ser si hacer o no política industrial, sino qué tipo de política industrial hacer. ¿Cuál es la justificación de la política industrial? No cabe duda que hay una justificación sólida para la política industrial que está basada en el tema de fallas de mercado, ¿sí? Fallas de mercado como externalidades positivas, fallas de coordinación, fallas de información, por ejemplo, en mercados de crédito, provisión de bienes públicos específicos a ciertas industrias que no se proveerían si el Estado no juega un rol. Todos estos son diferentes tipos de fallas de mercado, situaciones en las que el mercado por sí mismo no lleva a situaciones óptimas, sino por ahí a una provisión subóptima de todos estos temas. ¿Cuáles son las críticas a la política industrial? En general, los críticos no niegan que hay una justificación sólida basada en estas fallas de mercado. En general, están las críticas más enfocadas en temas de implementación y de diseño. Una primera crítica en general es que es difícil identificar fallas de mercado, es difícil identificar las externalidades, el tamaño de estas externalidades. Y si no podemos identificar o establecer el tamaño, entonces, ¿de qué tamaño tienen que ser las intervenciones para lidiar con ellas, etcétera? Yo creo que esto es una crítica de segundo orden, ¿sí? La crítica más importante tiene que ver con el problema que han tenido las políticas industriales muchas veces, que responden a búsqueda de rentas por parte del sector privado y muchas veces, tienen que ver con la búsqueda de interés privado en lugar del interés público por parte de los policymakers. Entonces, este es el problema que ha llevado a políticas industriales muy lejanos de lo óptimo en América Latina. Entonces, la realidad es que ha habido políticas industriales en el mundo y en América Latina que han sido exitosas y otras que han fracasado. En América Latina, lamentablemente, los fracasos han sido más frecuentes que los éxitos y, en general, en lugar de ser políticas industriales que apoyaban una integración al mundo, como sí se hizo en los países del sureste asiático, como Corea, por ejemplo. En América Latina estas políticas estaban más enfocadas en proteger a sectores no competitivos de los desafíos de la competencia internacional y en general no estaban enfocadas en resolver fallas del mercado, sino que muchas veces respondían a esta búsqueda de rentas por parte del sector privado. Pero hoy en día, junto con estas viejas políticas del pasado que todavía subsisten, vemos enfoques más interesantes, más virtuosos, y para ilustrar estas políticas del pasado y estas políticas más interesantes y virtuosas, quiero dar un ejemplo de dos políticas en distintos países para un mismo sector, y este es el sector del arroz. Entonces, voy a empezar con una política en Costa Rica. En Costa Rica hay una organización de productores y procesadores de arroz, se llama CONARROZ, tienen enorme capacidad de lobby y han logrado niveles de protección arancelaria muy altas y además, si la producción local no alcanza a satisfacer la demanda doméstica, entonces los procesadores reciben licencias de importación sin pago de aranceles, con lo cual compran barato afuera, lo procesan y venden a precios muy altos, protegidos dentro de Costa Rica. Obviamente esto genera una transferencia de recursos muy importante de los consumidores de arroz. En general, para los pobres, el consumo de arroz es una parte más importante de su canasta de consumo,
hacia los procesadores de arroz que son ricos. Entonces, este es un ejemplo de una mala política industrial, un ejemplo de una buena política industrial de mi país, de Argentina. No siempre uno encuentra buenos ejemplos en Argentina, pero esto sí es un ejemplo muy bueno. En la provincia de Entre Ríos también había una asociación de productores de arroz, se llama ProArroz, y al finales de los 90, con la devaluación brasilera, este es un sector que le exportaba mucho a Brasil, producía un arroz que no era de gran calidad ni particularmente bien adaptado a la zona, pero eran competitivos hasta que se produce la depreciación del real, ahí pierden competitividad. Pero en Argentina el INTA estaba trabajando en el desarrollo de una nueva variedad de arroz adaptada para la zona de Entre Ríos. Y entonces el capítulo de Entre Ríos del INTA estaba desarrollando esta variedad, los productores de arroz se juntaron y le pidieron al gobierno provincial, al gobierno de Entre Ríos, que les ponga un impuesto y utilizar lo que se recaudara de ese impuesto para acelerar el proceso de desarrollo de esta nueva variedad. Esta es una historia con final feliz. El INTA logra desarrollar esta nueva variedad que adoptan los productores de Entre Ríos, recuperan competitividad, recuperan productividad y como resultado de esto el INTA después se especializó en el desarrollo de otras variedades de arroz y tuvo desarrollos muy importantes. Si uno mira la productividad del arroz en Costa Rica y en Argentina a partir de ese momento, se ve claramente que hay una política que es virtuosa y hay otra política que no lo es. Entonces, queda claro que hay políticas industriales buenas y políticas industriales malas. La pregunta es cómo uno hace para distinguir. Y lo que se requiere, nos parecía a nosotros en el 2014 cuando hicimos este libro, es un marco conceptual que le permita a los policymakers distinguir de las buenas políticas de las malas políticas. Y eso es lo que hicimos en el informe del BID del 2014, que hicimos con Gustavo Crespi y Eduardo Fernández Arias, que se llamaba ¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Entonces, lo que yo voy a hacer es presentar un poquito este marco conceptual y contarles cómo lo uso para pensar en diseño de políticas, y voy a usar algunos ejemplos de América Latina, algunos ejemplos incluso de Chile, y voy a usar esta discusión para pensar en el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible de Chile. Y este marco conceptual empieza con 3 preguntas clave. ¿Sí? La primera pregunta tiene que ver con fallas de mercado. ¿Sí? ¿Por qué, o sea, cuál es la falla de mercado que está impidiendo llegar a digamos, resultados óptimos? ¿Por qué el mercado no hace por sí mismo lo que parecería deseable? ¿Sí? Y hay muchas fallas de mercado que ya las vimos en la justificación de las políticas industriales, pero nos parece que es muy importante identificar exactamente cuál es la falla que está frenando, digamos, soluciones óptimas. ¿Sí? Porque si uno no entiende cuál es la falla, es difícil llegar a esta segunda pregunta, que es la intervención de política en la que estoy pensando y que quiero poner sobre la mesa, ¿es un buen remedio para esta falla que identificamos o no? Y aún si uno identifica, bueno, esto es importante porque uno quiere hacer este tipo de cosas, ¿sí? Que la solución corresponda con la forma del problema y no encontrar soluciones cuadradas para problemas redondos, ¿sí? Y aún si uno identifica una falla de mercado, aún si uno identifica una intervención que de una manera bastante precisa permite atender esa falla del mercado, hay una tercera cuestión que tiene que ver con temas institucionales y de capacidades, ¿sí? ¿Tiene el Estado las instituciones requeridas y las capacidades requeridas para adoptar esta intervención de una manera efectiva? Hay una gran variedad de políticas de desarrollo productivo, ¿sí? Promoción de exportaciones, estímulo a la investigación y desarrollo, estímulo a la capacitación laboral, subsidios a sectores específicos. ¿Cómo uno hace para entender, para aplicar estas pruebas a una variedad tan grande de políticas? Entonces, lo que hicimos nosotros es enfocarnos, digamos, desarrollamos una clasificación de estas políticas de desarrollo productivo y en particular nos pareció importante
armar esta clasificación en base a dos dimensiones, ¿sí? Una de estas dimensiones tiene que ver con el alcance de estas políticas, que pueden ser políticas horizontales que no discriminan entre sectores, o pueden ser políticas verticales, ¿sí?, que están enfocadas en resolver problemas para algún sector específico. Y la segunda dimensión tiene que ver con el tipo de políticas que pueden tomar la forma de bienes públicos, ¿sí?, como control fitosanitario, por ejemplo, o lo que llamamos intervenciones de mercado como subsidios, exoneraciones, protección, etc. Y esto nos determina, estas dos dimensiones nos determinan una matriz de 2x2 que a nosotros nos parece importante porque el tipo de consideraciones de política pública que hay que hacer pensando en intervenciones en distintos cuadrantes de esta matriz no son exactamente los mismos de cuadrante a cuadrante. Entonces, les voy a dar un ejemplo de una intervención en cada uno de estos cuadrantes y después me voy a meter más de lleno en cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para políticas en cada uno de estos cuadrantes. Esto es, un ejemplo de un insumo público horizontal es una ventanilla única para acelerar o agilizar el registro de empresas, ¿sí? Un ejemplo de una intervención de mercado horizontal es subsidios a la investigación y desarrollo. Un ejemplo de insumo público vertical es el control fitosanitario para el sector de la fruta. Y un ejemplo de una intervención de mercado vertical serían exoneraciones impositivas para el sector turístico. Ahora las voy a recorrer estos cuadrantes con más cuidado. Me voy a saltear el primero, no porque no sea importante, es muy importante, pero aún durante la época del consenso de Washington, todos estaban de acuerdo que había que hacer cosas en el cuadrante de los insumos públicos horizontales. Esas políticas no son controversiales, hay que hacerlas bien, es importante, pero entonces me voy a dedicar a los otros cuadrantes. Entonces, en este cuadrante de las intervenciones de mercado horizontales, lo que se busca es estimular ciertas actividades, pero no ciertos sectores. Actividades como innovación, investigación y desarrollo, capacitación laboral, inversión en maquinaria, exportaciones, etc. Pero sin discriminar entre sectores. Y en este cuadrante, la primera pregunta muy importante es ¿cuál es la falla del mercado? ¿Sí? Es muy importante para nosotros identificar cuál es la falla del mercado. Y si pensamos en investigación y desarrollo, hay una falla de mercado clara. Hay externalidades positivas. No necesariamente la empresa que invierte en investigación y desarrollo puede internalizar todos los beneficios de esa inversión. Hay conocimientos que se generan que otros participantes en el mercado están viendo lo que hace esta empresa, están aprendiendo, y entonces, por el hecho de que hay spillovers, de que hay derrames, se justifican subsidios, porque si no, los beneficios sociales de esta inversión en investigación y desarrollo van a ser mayores que los privados y no va a haber suficiente inversión en investigación y desarrollo. Pero si yo pienso en inversión en maquinaria, tengo que preguntarme, ¿por qué será que el empresario que invierte en una máquina no va a poder apropiarse de todos los beneficios de mayor productividad asociados con esta inversión? Salvo que esta máquina sea la primera de este tipo que viene al país, de tal manera que hay efectos de demostración. Lo que a mí me gusta decir es que el policymaker, si lo piensa en inglés, se tiene que hacer esa pregunta, ¿sí? Where's the fail? Y si no hay una buena respuesta para esta pregunta, entonces mejor no intervenir. No quiere decir que no haya tal vez otros problemas. Puede haber problemas por el lado del mercado de crédito que hacen que el empresario no pueda comprar esta máquina. Bueno, entonces hay que hacer algo por el lado del mercado de crédito. Y entiendo que dentro del programa de desarrollo productivo sostenible hay una iniciativa que tiene que ver con estos temas de crédito, pero no necesariamente hay que subsidiarle al empresario la compra de las máquinas si no hay efectos de demostración o cosas así. Volvamos a pensar en el tema de investigación y desarrollo. ¿Cuál es la falla del mercado? La falla del mercado, una de ellas, pero tal vez la más importante que justifica una intervención, es este tema de las externalidades. Bueno, ¿cómo pensamos en la segunda pregunta? ¿Cómo pensamos en cuál es un remedio adecuado para resolver este problema? ¿Sí? Y acá hicimos con Gustavo Crespi, Alessandro Maffioli y Lucas Figalgarone un paper donde comparamos dos programas de matching grants para la investigación y desarrollo en Chile. ¿Sí?
uno de los programas, FONTEC, financiaba proyectos individuales al interior de las empresas. Y el otro programa, FONDEF, financiaba investigación y desarrollo colaborativa entre institutos de investigación y empresas, ¿sí? Entonces, a nosotros nos interesaba no solo estudiar el impacto de ser beneficiarios de este programa sobre la productividad de las empresas, ¿sí? O sea, el impacto sobre los beneficiarios directos, como la justificación de estos programas tiene que ver con estas externalidades, queríamos mirar la presencia de externalidades. Entonces, estudiamos cuál es el impacto sobre otras empresas en el mismo sector y en la misma región. ¿Y qué encontramos? Cuando comparamos los beneficios directos, ¿sí?, sobre la productividad, estos dos programas eran idénticos en cuanto a su impacto, ¿sí? Pero si miramos externalidades, FONTEC no generaba externalidades positivas y FONDEF sí las genera. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de esto? Bueno, las implicancias es que tal vez tiene más sentido apoyar programas de investigación y desarrollo colaborativos entre institutos de investigación y empresas que simplemente apoyar programas de investigación y desarrollo al interior de las empresas. Esto creo que es importante para el programa de desarrollo productivo sostenible, porque una de las maneras en las que, según leí en los documentos que me compartieron, se canalizan los fondos de este programa es a través de convocatorias de Corfo, de ANID y de Cercotec. Y me parece que Chile lo debe haber entendido, porque por lo que estuve mirando en ChatGPT, FONTEC ya no existe más como programa independiente, pero FONDEF sí, y Corfo se ha enfocado cada vez más en estimular la investigación y desarrollo colaborativa entre empresas y entre institutos de investigación. Y los centros tecnológicos regionales de los que nos hablaba el ministro, que tienen financiamiento del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y del sector privado, de alguna manera también están en el espíritu de esta, digamos, colaboración en temas de investigación y desarrollo, de innovación, etc. Bueno, ahora me voy a meter en el mundo de las políticas de desarrollo productivo verticales, que han sido mucho más controversiales que las políticas horizontales. En general, la gente estaba muy asustada de meterse a elegir sectores, a pick winners, a la búsqueda de rentas, que tiene que ver muchas veces, está asociada con estas políticas verticales, ¿sí? Pero una cosa que a mí me gusta de la tipología que desarrollamos es que muestra que hay distintos tipos de políticas verticales. Y efectivamente, cuando uno piensa en intervenciones de mercado verticales, ahí se tiene que preocupar en serio por estos temas de búsqueda de rentas y captura, pero por otro lado tenemos los bienes públicos verticales, que para mí están en el corazón de lo que es una política industrial moderna. Entonces, ¿qué son insumos públicos verticales? Bueno, la provisión de servicios fitosanitarios para el sector de la fruta, una ley de biotecnología que permite el desarrollo del sector, programas de capacitación para la industria del software o el desarrollo de nuevas variedades de arroz por parte de una institución pública. Todos estos son ejemplos de insumos públicos verticales. Ahora, en este cuadrante hay dos temas que son de fundamental importancia, de los cuales también nos habló el ministro. El primero tiene que ver con la necesidad de la colaboración público-privada. Hay una visión tradicional sobre el rol del sector público y del sector privado en hacer política económica, y la visión tradicional es que el gobierno tiene que estar separado en estos temas del sector privado. Al gobierno le toca definir las reglas del juego, marcar la cancha, y el sector privado se moviliza dentro de esas reglas del juego, y si el gobierno tiene toda la información necesaria y establece las reglas del juego adecuadas, entonces la búsqueda de beneficios por parte de las empresas va a llevar por arte de magia a la situación óptima. Pero esta es una premisa falsa, porque el gobierno no tiene toda la información. Mucha de la información reside en el sector privado. Y ahí la importancia de una interacción profunda entre el sector público y el sector privado. Son los sectores los que saben cuáles son las trabas que están frenando
el desarrollo de los sectores, cuáles son los bienes públicos que se requieren para que el sector se pueda desarrollar. Y acá les voy a dar un par de ejemplos de vuelta de mi país, ¿sí? En Argentina es muy competitiva exportando limones, pero en cierto momento China y Japón impusieron un tratamiento cuarentenario para eliminar la mosca de la fruta. Y el tratamiento era que la fruta tenía que estar 19 días a 1,5 grados centígrado para eliminar la mosca de la fruta. Y efectivamente eliminaba la mosca de la fruta, pero también arruinaba la calidad de los limones. Entonces, hubo una institución pública en la provincia de Tucumán, que es la provincia limonera por excelencia en Argentina, se llama la Estación Experimental Obispo Colombres, y ellos desarrollaron un tratamiento cuarentenario alternativo. Ahora la fruta tiene que estar 23 días a 3 grados centígrados y se demostró que elimina la mosca de la fruta sin arruinar la calidad de los limones. Y después el SENASA de Argentina negoció con sus pares en China y en Japón para que acepten este tratamiento cuarentenario. Esto es un bien público fundamental sin el cual el sector no puede ser competitivo, pero un policymaker no sabe de antemano cuáles son los problemas que está enfrentando el sector, ¿sí? Este es otro ejemplo que saqué de cuando participé en una de las mesas sectoriales en Argentina. El sector de dispositivos médicos pedía esto, ¿sí? Y esto es una cámara semianecoica que lo que hace es verifica la compatibilidad electromagnética de distintos dispositivos médicos, ¿sí? Uno no quiere que cuando pone un dispositivo médico en una sala de hospital interfiera con un marcapasos o con con una incubadora o lo que fuera. Entonces, no se puede exportar a Europa, por ejemplo, sin hacer tests en estas cámaras semianecoicas. Y había una sola en Argentina y una lista de espera de 6 meses. Entonces, esta era una traba muy seria para el desarrollo del sector. Un policymaker yo no tenía la menor idea de lo que era una cámara semianecoica, no había escuchado ese término hasta que participé en esta reunión. Así que las necesidades del sector privado en cuanto a los bienes públicos que requieren son muy específicas y no las conoce de antemano el policymaker. Y el otro tema fundamental del que también habló el ministro es este tema de la necesidad de coordinación público-pública, ¿sí? Yo acá pongo el ejemplo, supongamos que el ministro de Turismo identifica que para desarrollar un nuevo polo turístico hace falta pavimentar las vías de acceso y hace falta entrenar a la población para que hable inglés y hace falta a la fuerza de trabajo y hace falta una campaña de promoción de este nuevo destino turístico en el exterior. Bueno, el ministro de Turismo tiene presupuesto y es responsable por la campaña de promoción, pero no es responsable de pavimentar rutas, no es responsable de entrenar a la fuerza de trabajo, requiere de la colaboración del ministro de Obras Públicas y del ministro de Trabajo. Y la interacción entre distintas esferas del sector público muchas veces es muy difícil, muchas veces funciona como comportamientos estancos, ¿sí? Cuando uno piensa en esta coordinación al interior del sector público, en presentaciones muchas veces tienen estas imágenes de engranajes, de cosas trabajando juntas, y a mí me gusta mucho esta imagen, que es una imagen real del sistema de transportes de la ciudad de Manchester. ¿Sí? Dice, making the city work together. Pero si uno mira por unos minutos o unos segundos este sistema de engranaje, se da cuenta que tiene un problema, que este sistema está totalmente trabado, no puede girar para ningún lado. Y esto a mí me gusta mostrarlo, porque no se trata simplemente de sentar en la misma mesa a los 3 ministerios y pretender que por arte de magia se van a coordinar de manera efectiva. Hay que pensar en mecanismos deliberados para que esta coordinación funcione. Entonces, yo acá me inventé este pequeño engranaje rojo que cuando gira para la izquierda, los 3 ministerios giran todos en la misma dirección. Entonces, un ejemplo de esta coordinación se da en las mesas ejecutivas peruanas, de las que voy a mencionar pronto. Sé que también en Chile se han adoptado estas mesas ejecutivas para la productividad. Estuve mirando la memoria de estas mesas ejecutivas y me dio mucho gusto ver lo que han hecho. Y me pregunto también si el Comité Interministerial del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible también funciona como este engranaje rojo o
si es un sistema trabado como el de la ciudad de Manchester, ¿sí? Creo que sí han avanzado en lograr una coordinación efectiva, pero es una pregunta que dejo para ustedes, ¿sí? Vuelvo al tema de las mesas ejecutivas. ¿Qué son estas mesas ejecutivas peruanas? A mí me parece un instrumento fenomenal que ha sido muy exitoso. Son una tecnología de gestión pública que desarrolló en el 2014 quien entonces era ministro de la Producción en Perú, Piero Gessi. Yo acompañé a esas mesas desde el principio, participé en muchas de las reuniones de las mesas. Son espacios de interacción público-privados donde se identifican cuáles son las trabas al desarrollo de un sector y rápidamente se ponen en práctica las soluciones, y este foco en la rápida resolución las diferencia de muchos otros foros público-privados donde hay mucho diálogo pero no se hace nada, ¿sí? No se resuelve nada. Entonces, ¿en qué están enfocados? Están enfocados en temas regulatorios, problemas de coordinación al interior del sector público, bienes públicos faltantes, pero no se discutían en el seno de estas mesas temas de subsidios o temas de protección. Para darles un ejemplo, la primera mesa en Perú fue la mesa forestal. La mesa forestal tenía dos subsectores, el sector de bosque primario y el sector de plantaciones, ¿sí? Las regulaciones para extraer madera eran las mismas en los dos sectores. En el sector de bosque primario tiene todo el sentido que uno tiene que cuidar el recurso, ¿sí? Cada año, cada una de las concesiones solo podía explotar un 20avo de la concesión, solamente podían extraer madera de 9 especies, estos árboles tenían que tener ciertos diámetros, se cuidaba mucho el recurso. No tiene ningún sentido en el caso de las plantaciones. Uno debería poder sembrar y cuando están listos cosechar sin tener las mismas regulaciones. Bueno, esto se identificó en el seno de la mesa. Este era un motivo por el cual Perú, a pesar de tener enorme potencial para plantaciones, no tenía plantaciones de madera, ¿sí? También había temas del mercado de crédito, por ejemplo, por más que Perú tenía árboles de rápido crecimiento, la bolaina blanca, tardaban 7 años en crecer. Y los mecanismos de financiamiento que existían no estaban acorde con las necesidades de plazo y años de gracia de este sector. Como resultado de la mesa, se destrabó este tema. También había dos organizaciones, dos instituciones, uno se llamaba CERFOR, que hacía la regulación del sector y dependía del Ministerio de Agricultura. El otro era OSINFOR, hacía el enforcement de la regulación, dependía del Consejo, de la presidencia del Consejo de Ministros. Estas organizaciones no coordinaban, no se hablaban entre sí y se generaban situaciones bastante desastrosas. Bueno, Argentina las adoptó, yo las llevé a Argentina durante el gobierno de Macri, y Chile las adoptó recientemente, adaptándolas a las condiciones chilenas, generando estas mesas ejecutivas para la productividad. Vi en el reporte, en la memoria, que se hizo un ejercicio de valoración de estas mesas y que la valoración, no es perfecta, pero es muy positiva. Y ahí quería mencionar algunas implicancias para el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible de acá de Chile. En Perú estas mesas sobrevivieron, pero con mucha dificultad. Cuando se terminó el gobierno del que participó Piero Gessi, el siguiente ministro de la Producción no quiso saber nada con estas mesas. Y fue por iniciativa del sector privado, que insistieron mucho, y con apoyo del BID, que mucho tiempo estuvo pagando los salarios del equipo dedicado de las mesas, que finalmente recayeron en el Ministerio de Economía y Finanzas, y a partir de ahí sí se desarrollaron con mucha fuerza. Pero no es obvio, no es obvio cómo hacer que subsistan estos instrumentos de un gobierno a otro. Como dije, en el BID jugamos un rol muy importante en el caso de Perú. Imagino que podríamos tratar de jugar un rol para preservarlas en el caso de Chile también. Y ahora me voy a meter en el cuadrante más complicado de todos, que son estas intervenciones de mercado verticales, que de alguna manera dominaron las políticas de desarrollo productivo en América Latina. No en Chile, debo decir, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los subsidios a distintos sectores y las desgravaciones impositivas y la protección a sectores específicos generan un impacto directo sobre el bolsillo del empresario, sobre el bottom line. Entonces,
el empresario tiene incentivos para hacer lobby si es que se beneficia de estas intervenciones para continuar beneficiándose. Y los que no tienen acceso a este beneficio tienen incentivos de hacer lobby para tener acceso a estos beneficios. Y las intervenciones, no es que no se justifiquen intervenciones en este cuadrante, sí se justifican cuando hay sectores que tienen potencial competitivo y están enfrentando fallas de mercado, ya sea problemas de coordinación o problemas de externalidades, y por eso no se desarrollan. Pero en América Latina, en su mayor parte, las intervenciones en este cuadrante estuvieron motivadas por búsqueda de rentas de sectores privados con mucha capacidad de lobby, ¿sí? Y con capacidad de obtener estos beneficios y de ejercer presión. Entonces, como por ejemplo en el caso del arroz en Costa Rica que les conté antes, o como el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego en Argentina, para la industria electrónica, que ya lleva 50 años, recién ahora se está empezando a modificar algunos temas, ¿sí? Pero es una política que no tiene ni pies ni cabeza. A lo mejor la tuvo en un inicio porque se buscaba poblar esta parte del país, pero hoy día no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Pero en este mismo cuadrante subsisten algunas políticas que sí valen la pena. Entonces, antes di un ejemplo malo de Costa Rica, ahora voy a dar un ejemplo muy lindo de Costa Rica. CINDE es una de las agencias de atracción de inversiones más destacadas de toda América Latina y tiene mucho conocimiento en algunas verticales. Y una de esas verticales es dispositivos médicos. Y Costa Rica había logrado atraer empresas de dispositivos médicos, pero eran empresas que producían productos poco sofisticados, catéteres, etc. Nunca habían logrado llegar al segmento más interesante de este sector. ¿Por qué? Porque identificaron que faltaba un proceso clave, que era la esterilización sofisticada de dispositivos médicos. Entonces, como no estaba esta esterilización, no podían avanzar hacia cosas como válvulas cardíacas y otras cosas por el estilo. ¿Y por qué no tenían válvulas cardíacas? Porque no tenían este proceso. Entonces, hay un problema de huevo y la gallina, hay un problema de coordinación. CINDE reconoce esto y se va de una manera muy agresiva a atraer a una empresa que pudiera proveer estos servicios de esterilización. En el año 2009 atrae a una que se llama BIM One. BIM One se instala en el Parque Industrial El Coyol. Al año siguiente había 3 grandes multinacionales en el sector cardiovascular que se habían instalado en el mismo parque. Y hoy en día el sector de dispositivos médicos sofisticados es el sector más importante de exportación en todo Costa Rica. Fíjense ustedes la importancia de obviamente, otro motivo para apostarle a ciertos sectores tiene que ver con externalidades positivas. Recuerdo muy bien en conversaciones con Eduardo Vitrán que tenían los programas estratégicos de la Corfo, y uno de esos programas tenía que ver con el desarrollo de paneles solares, y si me acuerdo bien, el motivo era que las características de la radiación en el desierto de Atacama son distintas de las características de la radiación en los países que proveen estas cosas. Entonces tenía sentido hacer desarrollos tecnológicos en Chile de paneles solares adaptados a las características de radiación que requería el desierto de Atacama y otros países similares. Entonces, es como que estos temas de verdes, de energías renovables, ya vienen desde hace un tiempo en Chile, ¿sí? Y son temas muy importantes en esta estrategia de desarrollo productivo sostenible. Cuando uno mira los objetivos de esta estrategia, son descarbonización justa, resiliencia a la triple crisis ambiental, sofisticación y diversificación productiva y estado innovador. O sea, hay 2 de los 4 elementos que tienen que ver con la sostenibilidad, con lo cual el tema de la sostenibilidad no es un footnote en este programa, es un elemento absolutamente central. Y hay una serie de contribuciones recientes en temas de desarrollo productivo que apuntan a estos temas de crecimiento verde. Por ejemplo, Ricardo Hausmann y sus colegas en el Growth Lab tienen esta nueva manera de pensar donde dicen, bueno, no se trata solo de lo que un país puede hacer para reducir sus propias emisiones, ¿sí? Chile
el porcentaje de emisiones a nivel global que produce Chile es seguramente mínimo y por más que la reduzca a la mitad, no va a estar haciendo un efecto muy grande sobre las emisiones a nivel global. Los países tienen que pensar también en cómo puedo ayudar al mundo a descarbonizarse y a la vez aprovechar el crecimiento importante que van a tener los sectores que contribuyen a la descarbonización. Ellos dicen, si el mundo avanza hacia la descarbonización, vamos a necesitar más paneles solares, más aerogeneradores, vehículos eléctricos, baterías, los insumos de estas cosas. El electric grid va a tener que crecer, se va a necesitar cobre, se va a necesitar litio, se van a necesitar otros materiales críticos, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos productos van a estar en gran demanda y entonces los países pueden a la vez estar contribuyendo a la descarbonización del mundo y beneficiarse de estar en sectores con alto crecimiento de la demanda. Y en Chile, este es un tema que se están tomando con mucha seriedad, como en el caso del litio, donde Chile tiene amplias ventajas comparativas y sin embargo, por lo que leí en el material que me compartieron, hace 30 años que no se desarrollan nuevas áreas de explotación. Entonces se están trabajando en el desarrollo de estos contratos especiales de operación del litio que cumplan con ciertos criterios, por ejemplo, de sostenibilidad, pero a la vez que generen incentivos para que el sector privado se meta en el sector. Porque el litio, como todos ustedes saben, el recurso es del Estado. O el hidrógeno verde, ¿sí? Donde hay también claras ventajas comparativas, porque Chile tiene amplios recursos de energía solar en el desierto de Atacama y amplios recursos de energía eólica en la Patagonia, pero esto no es suficiente para que despegue el sector. Para que despegue el sector hay que resolver muchos temas al mismo tiempo, temas de mejora normativa y regulatoria, agilización de permisos, temas de formación de capital humano en toda la cadena, temas de desarrollo de tecnologías para aplicaciones industriales, en el transporte, en el agro, etcétera, en la minería. Y hay problemas de coordinación. Entonces, uno puede querer estimular la demanda, porque sin este estímulo a la demanda, a lo mejor no se van a generar los contratos de largo plazo que se requieren para que se pueda invertir en proyectos de generación de hidrógeno verde. Entonces, algunas de las medidas que hay en este sentido son incentivos tributarios a la demanda, financiamiento de Corfo para proyectos de hidrógeno verde, convocatorias para proyectos tecnológicos en este sector, etcétera, etcétera. Entonces, por la variedad de cosas que hay que hacer y de frentes en los que hay que actuar, esto no sería posible. El sector no se puede desarrollar sin un rol articulador del sector público. Entonces, estamos de vuelta en una situación donde hay ventajas comparativas, o sea, es un sector con potencial que no se va a desarrollar sin una acción del sector público para resolver estos problemas de coordinación. Bueno, conclusiones. El Programa de Desarrollo Productivo Sostenible me parece un programa muy bien orientado, es consistente con la visión de políticas de desarrollo productivo que desarrollamos en el libro del BID hace poco más de 10 años, busca atender fallas del mercado, enfatiza la necesidad de diálogo y colaboración público-privada, enfatiza la necesidad de coordinación al interior del sector público y también la necesidad de construir capacidades en el sector público para poder implementar estas políticas de manera efectiva. Cuando lo miro desde la perspectiva de las políticas de desarrollo productivo de México, el país donde vivo, o de Argentina, la verdad que me da bastante envidia. Y seguramente la orientación de las políticas de desarrollo productivo va a cambiar, se va a adaptar, ajustándose a las prioridades del nuevo gobierno. Esto es normal que ocurra, pero ojalá que las nuevas políticas de desarrollo productivo se construyan aprovechando lo que ya se ha construido y que no busquemos eliminar todo lo que se hizo y empezar de cero con una nueva política. Muchas gracias.
Agradecemos a Ernesto por esa presentación y ahora les contamos que para el desarrollo de la estrategia de EPS ha sido fundamental conocer el desempeño de distintos sectores, el aporte también de instituciones públicas y privadas, como les decíamos anteriormente, y también, como nos contaba al inicio el viceministro Álvaro García, en sus 4 años de existencia, el programa de EPS ha logrado coordinar y ser un aporte en distintos proyectos que están generando cambios relevantes para los territorios. Para continuar, les presentamos una serie de iniciativas en desarrollo gracias a la contribución de esta política. El Programa de Desarrollo Productivo Sostenible fue creado en 2023 como una forma de redestinar los ingresos por litio. Su fin principal es respaldar financieramente proyectos tecnológicos. En 2017, con la misión de poder acelerar la migración hacia una movilidad sostenible, La acción de cobalto en Chile. Su relevancia radica en qué tal para construir una economía más sostenible y competitiva para el futuro de nuestro país. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los invitados del panel por su tiempo en participar, en particular al gobernador que viene tan lejos, y a Ignacio también por estar acá y acompañarnos en este espacio. Como ya bien lo decía el ministro, ha sido una iniciativa de largo aliento, ya llevamos 4 años en un trabajo colaborativo entre instituciones públicas, que creo que es las cosas que resaltaba Ernesto, que es justamente la coordinación pública-pública para sacar... ¿Se escucha bien? Medio cortado, pero bueno. La idea de este pequeño panel es principalmente, en base a un conjunto de preguntas, ver la visión que tiene cada uno de los participantes con respecto a esta iniciativa. Obviamente, la SUBSE ha estado muy cercana en el desarrollo y la implementación de los mismos y en la orientación. El gobernador ha participado en algunas iniciativas vinculadas a ello. Y también la mirada más de afuera de alguien que ha estado relacionado con estos temas, no solamente por sus roles históricos en el mundo público, sino también por sus trabajos que ha hecho en otros espacios, ¿no es cierto?, para mirar los temas de desarrollo productivo en Chile. Entonces, voy a partir con la SUBSE, con un conjunto de preguntas cortitos. Primero, con respecto al diseño del programa. Como decía, en los últimos años Chile avanzó en la construcción de esta política de desarrollo productivo sostenible. Involucró a muchas instituciones, entre ellas a Economía, Ministerio de Corfo y otros ministerios, y que a través del programa de presupuesto invirtió algo así 470.000 millones de pesos en un periodo entre el año 23 y 26. Desde su perspectiva, SUBSE, ¿por qué era necesario dar este paso y qué cambia cuando el Estado decide asumir un rol más activo en materia de desarrollo productivo? Muchas gracias. Aprovecho también de saludarlos a todos y todas. Quiero agradecer también a Fundación Chile por la colaboración, no solamente en este espacio, sino que también por varias conversaciones y proyectos que hemos tenido en conjunto. Saludar a quienes están aquí en este panel. Para mí la verdad es que es un honor poder compartir y conversar sobre lo que ha sido este proyecto, este programa que desde el inicio tuvo, por supuesto, sus dificultades, pero creo que hoy día, como bien el ministro señalaba, y como también se mostraba en el video, que nos parece que son importantes de resaltar. A propósito de la pregunta, yo creo que es fundamental contarle un poco el diagnóstico que nosotros teníamos al principio, cuando entramos en esta administración hace ya 4 años atrás, y que probablemente sea un diagnóstico que es compartido en el país y también en este panel. Hoy día el desafío más importante en lo económico que nuestro país tiene es poder recuperar el crecimiento a largo plazo, y eso viene de la mano con recuperar, por lo tanto, el crecimiento de la productividad. Las cifras del último tiempo, si bien han mostrado un cambio en la tendencia, particularmente en productividad, aún así hace un par de años el Banco Central disminuyó la perspectiva de crecimiento tendencial, lo que es relevante pensando en lo que viene para Chile en los próximos años. Y a la hora de ponernos a conversar y discutir sobre cuáles son las razones de este estancamiento de la productividad, creo que se ha conversado largamente, ¿cierto? La respuesta no es fácil, no es única, no tiene solamente una variable. Parte de los ingredientes que han estado
construyendo esta respuesta hablan de la complejidad regulatoria que tiene nuestro país, y es por eso que como Ministerio de Economía también avanzamos en una gesta relevante de una reforma estructural en el sistema de permisos sectoriales. Pero otro elemento que también es relevante, y que bien lo señalaba el ministro, es el bajo financiamiento público, pero también privado, y sobre todo privado, a la innovación, al desarrollo tecnológico que tiene nuestro país. Y si bien, como bien señalaba el profesor, ha habido un debate bien contundente sobre la necesidad o no necesidad de poder avanzar con políticas de desarrollo productivo, si nosotros vamos también un paso más atrás, creo que ahí existe un consenso tanto político como teórico en que incorporar más tecnología y más conocimiento a las tareas productivas es algo que es importante para los países. De hecho, creo que si hay un elemento que es elocuente cuando uno analiza la historia económica de todos los países que han alcanzado un estadio de desarrollo como el que nosotros como país queremos llegar, es justamente ese, que todos los países han logrado de distintas maneras incorporar mayor conocimiento a las tareas productivas de sus sectores productivos. Entonces, teniendo eso en mente, yo creo que hay dos puntos que calaron hondo para conformar este espacio. Lo primero es que, y acá me voy un poco más a lo que también el profesor señalaba, que es la definición y el debate sobre el concepto de política industrial. Sin ánimo de meterme en eso, yo creo que una revelación que estuvo bien presente a la hora de diseñar esto es tener presente que toda política pública tiene un impacto sectorial. O sea, las decisiones de política pública que se toman en cualquier ministerio no son neutrales en lo productivo. Por supuesto que para efectos de poder estudiar las políticas de desarrollo productivo, uno normalmente escoge aquellas políticas públicas que dentro de sus objetivos plantean un objetivo sectorial. Pero aún así, el reconocer que las decisiones de política pública que se toman en todos los ministerios tienen impacto en lo sectorial es relevante a la hora de poder perseguir políticas públicas que tienen un objetivo y que si se persiguen de forma aislada pueden contrarrestarse con las decisiones que se están tomando en otros sectores. Y lo segundo es que todas las políticas de fomento productivo que persiguen un objetivo, por ejemplo, el hacer que ciertos sectores económicos, ciertas empresas puedan ser más eficientes energéticamente, tienen que fundamentalmente entender el proceso productivo de esa empresa. ¿Y esto por qué? Porque finalmente las decisiones, en este ejemplo que les doy yo sobre cómo hacer una empresa más eficiente energéticamente, el uso de los energéticos varía por sector económico. Y no solamente varía por sector económico, sino que también varía por el territorio en el que se emplaza. Si nosotros pensamos en una empresa agrícola que está en Ñuble versus una que está en Arica versus una que está en Magallanes, probablemente las necesidades de cada una de esas empresas para poder avanzar a ser más eficiente energéticamente cambian radicalmente. Porque el desarrollo de energías limpias en cada región es distinta, porque el contexto político en cada región es distinta. Y esto es importante porque algo que dijimos desde siempre es que la única política de fomento productivo que sirve es aquella que le sirve a la empresa para poder ganar competitividad dentro de alguno de estos objetivos que nosotros tenemos. Y lograr eso con un abanico bastante amplio de políticas de fomento productivo no era sencillo. Y por eso es que me hace mucho sentido cuando se presentan estos desafíos de la coordinación, que no basta solamente con sentarnos a todos los ministerios que son parte del ecosistema de fomento productivo solamente en una mesa y en una reunión para hacer que estas políticas avancen. Una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando llegamos al Ministerio de Economía es que el Ministerio de Economía participaba en más de 150 comités interministeriales, que fue también algo que le sorprendió mucho a la próxima administración. O sea, estos espacios de coordinación ocurren diariamente, pero la pregunta es cómo eso se manifiesta luego en el diseño de política pública. Y es por eso que acá creo que es fundamental el haber logrado un programa presupuestario cuya gobernanza parte desde el comité interministerial. Lo que se hizo finalmente fue poner sobre la mesa todos los instrumentos de fomento productivo que estaban en los ministerios de aquellos ministerios participantes y se fueron agrupando según los objetivos estratégicos del programa. Y de esa manera logramos una priorización por objetivo y no una priorización sencillamente ministerial. Y yo creo que el proceso de formulación presupuestaria debe ser el proceso
más relevante en el diseño estratégico de cada año de los ministerios. Y es ahí donde se van definiendo justamente el cómo se hacen las políticas públicas. Y luego de la definición de presupuesto viene la parte de implementación de cada programa. El cambiar, por ejemplo, las bases de postulación para que las bases de postulación incorporaran la perspectiva productiva dentro de cada uno de los ministerios fue un desafío gigantesco y por esto también aprovecho a agradecerle a los equipos técnicos de todos los ministerios participantes porque también hubo un espacio de discusión técnica que hoy día creo que avanza en que el Estado está más preparado para tener estas discusiones sobre los efectos productivos que nuestro país tiene. Entonces, creo que tomando en cuenta este contexto, pero también estos ingredientes de cómo eran los desafíos que nosotros teníamos para poder implementar este objetivo más de largo plazo, el espacio de coordinación y también la manera en que esta coordinación se materializó, creo que nos llevaron hoy día a un diseño institucional que sin duda alguna va a cambiar, o sea, creo que tiene que ser un diseño institucional que se esté revisando permanentemente para que también se esté actualizando en los desafíos productivos que nuestro país tiene y en las nuevas especificidades de contexto político, geopolítico y de las necesidades tecnológicas que Chile tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Debido a que estamos un poquito atrapados con el tiempo, voy a tratar de hacer como de dos preguntas en una, en el fondo. Y ahora, Ignacio, en realidad, con respecto a los temas que se trajeron a colación, hay dos dimensiones que me gustaría ver si tú nos podrías abordar. Uno, de alguna manera, la mirada más de largo plazo con respecto a una política con estas características y qué riesgo de alguna manera lo ves, sobre todo desde el punto de vista de responsabilidad fiscal. Y relacionado con esto es los temas de cómo uno puede mantener una disciplina presupuestaria, en el fondo, sin dejar de empujar iniciativas como esta u otras, que estén buscando esta mirada complementaria entre el crecimiento, la productividad y la sostenibilidad, que hoy día creo que es justamente lo que muestra el programa, que se pueden hacer las tres cosas al mismo tiempo. Eso es un poco como el contexto. Hartas preguntas, tengo la mitad del tiempo, supongo. Un cuarto. Saludo primero al ministro García, gracias por la invitación, a la ministra de Medio Ambiente, a las otras autoridades, secretaria, a Miguel, gobernador. Gracias por la invitación. A ver, voy a tratar de ir bien en general. Yo comparto 100%, lo he dicho, algunos lo hemos dicho hace tiempo, Eduardo Vitrán acá también hicimos un trabajo hace poco que se llamó Pacto de Desarrollo entre Horizontal y Espacio Público, de que lo primero es perderle el miedo a tener una estrategia de desarrollo a largo plazo. Yo sé que en algunos sectores causa cierta urticaria, pero es curioso esa urticaria porque, como decía, en estos temas uno puede tener la mirada añeja o una mirada moderna, de lo que se trata es la mirada moderna. Por lo demás, nadie cuestionaría ni las políticas de inversión en I+D que tenemos, ni los controles fitosanitarios, ni la ventanilla única, etcétera, ¿no? Quizás en el otro cuadrante un poquito más problemático por lo que señalaba la captura de renta. O incluso nuestra propia historia, ¿quién cuestionaría hoy día entre los sectores que son críticos la política de fomento a los salmones, que es la segunda industria de exportación, o la forestal, que probablemente es la tercera o cuarta? Entonces, yo partiría por ahí, perdámosle miedo a esa cuestión y hagamos intervenciones que sean costo eficientes, que sean razonables, que sean evaluadas. Eso eché de menos en la discusión esta mañana. Uno a veces hace las intervenciones y las deja estar y nunca las evalúa y es fundamental hacerlo. Necesitamos una mirada a largo plazo, necesitamos perderle el miedo a decir tenemos sectores con renovadas ventajas comparativas increíbles que solo tienen posibilidades de crecer si es que uno hace, por un lado, una colaboración pública-privada efectiva que pase de la boca a la acción. De eso se trata. Pasar a los hechos, pasar a la cancha, a la mesa peruana, ¿no? Donde el sector privado se ponga metas ambiciosas de producción en litio, en cobre, en forestal, en data center, en energía renovable, y que el Estado que está en esa mesa, ¿no es cierto?, sea un facilitador que se comprometa a hacer el delivery, porque si detectamos el cuello de botella, pero no pasa nada, bueno, esa mesa murió. Entonces, la primera condición necesaria es, identificado el problema, tiene que haber un espacio de confianza y de voluntad compartida, de para allá queremos ir, y yo limpio el problema, yo hago mi parte como Estado. Eso le da retroalimentación a esa mesa para descubrir otros cuellos de botella y así nutrir el proceso. Si eso no pasa, la cuestión murió, ¿ya? Entonces,
Concepto que quiere instalar estrategia, sí. Sectores donde tenemos ventajas, también no los conocemos todos, pero sabemos algunos y son importantes. Y delivery, que pasemos a la acción. Esto que parece trivial, no es tan trivial, y permítanme que sea un poquito mal educado, pero súper honesto. Hoy día, claro, todos hablamos del cobre, las tierras raras, del litio, pero yo los quiero invitar a pensar dónde estábamos hace 5 años en estos temas. Perdonen lo directo, pero varios de quienes están acá, o el gobierno que está acá, tenía una cruzada contra el extractivismo. O sea, las minas de cobre eran como el demonio, los bosques eran el diablo, los salmones ni qué decir. Y yo me alegro que esa visión haya cambiado, y los felicito. Y cuando el presidente Boric en su cuenta pública dice, oye, tenemos renovadas ventajas en estos sectores, tenemos que ir con todo, fantástico. Pero hace 5 años no era el discurso. Y esta estrategia de desarrollo es abierta al mundo, es con sectores de exportación potentes. Y también había una mirada escéptica respecto al libre comercio, ¿no? Y los tratados de libre comercio. Y yo me alegro que eso haya cambiado por la fuerza de los hechos. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora que parece que ese consenso está instalado, bueno, abrazarlos todos y decir, para allá vamos. Y pongámonos metas ambiciosas de aumento de producción. Si el cobre en Chile producimos lo mismo que hace 20 años, ¿se nos acabaron las minas? No. Tenemos que descubrir más minas y hacerlas más productivas, pero para eso tenemos que estar todo el mismo camino. ¿Bien? Eso por un lado, José Miguel. Y respecto a lo que tú me dices del alcance fiscal, yo honestamente no le veo necesariamente un impacto adverso fiscal. Porque, claro, quizás el supuesto de la pregunta es que el Estado lo que tiene que hacer es poner plata. Y yo soy escéptico, salvo casos específicos que probablemente las inversiones además no son muy grandes, de que la receta sea poner plata. O sea, la primera derivada es limpiar la carretera, es limpiar los obstáculos que tenemos. Hoy día también tenemos un consenso respecto a la llamada permisología. Yo sé que a la ministra no le gusta el término. Nadie discute los permisos. Si los permisos tienen que existir, las regulaciones para algo tienen su razón de ser, para proteger bienes públicos y comunitarios que nos resultan valiosos. Pero definido un estándar de protección, todo lo elevado que uno tiene, lo que uno quiera, lo que tiene que entender es que esto se puede hacer bien o se puede hacer mal. Se puede hacer de forma enredada, larga, eterna, discrecional, o se puede hacer de forma simple, expedita y predecible. Y para allá nos tenemos que mover. Y el propio gobierno, yo lo valoro, en el proyecto de permisos sectoriales, la ley de permisos sectoriales, estableció principios que yo espero que el próximo gobierno los tome y los lleve a una modernización de los permisos ambientales, porque son los mismos principios. ¿Cuáles son estos? Costo-eficiencia. Se nos olvida la parte, el beneficio. Siempre hablamos del costo de algo, nunca vemos el beneficio en la ecuación. Eso es ridículo. En materia ambiental, lo mismo. Uno tiene que evaluar los costos y los beneficios. El principio también en la ley habla de la compatibilización entre desarrollo y protección. Obvio, costo-beneficio. Así son los países que más admiramos. Habla de simplificación, habla de certeza, habla de proporcionalidad. Todos son principios valiosísimos. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Sobre todo si creo que en el gobierno deberían estar todos de acuerdo. Ustedes mismos lo pusieron en la ley. Tomémoslo y abracemos esos principios para tener una cancha de permisos ambientales que al mismo tiempo que proteja el medio ambiente y los estándares que queremos darnos, acelere las inversiones, facilite las inversiones en estos sectores críticos donde tenemos enormes potencialidades. Y además, termino con esto, me he alargado más del cuarto que tenía. Hay otros sectores donde yo creo que tenemos una ventaja increíble por desarrollarse a full, muy de moda hoy día, los mega data centers. O sea, tenemos todo, tenemos estabilidad país, nos sobra energía, no la podemos exportar, bueno, importemos el consumo de energía. Tenemos la fibra, habrá que ver cuál, pero la tenemos. Y tenemos energía barata que no podemos consumirnos en Chile. O sea, ahí hay una oportunidad gigante para desarrollar un sector, pero eso de nuevo, es limpiar el camino, lo que decía Néstor Stein, la mesa peruana, el camino, y lo que decía el ministro con mucha razón también. O sea, esto requiere una institucionalidad permanente que genere una confianza permanente del sector público-privado, y esa confianza se genera por la vía del delivery. Descubre el problema, bueno, el Estado se compromete a hacer su parte,
y seguimos adelante. Si eso no pasa, me temo que, como decía la subsecretaria, vamos a seguir en la lógica de un montón de comités interministeriales, que en mi experiencia, yo cuando escucho comité interministerial huyo. No he visto nada más inservible que los comités interministeriales, porque nadie es responsable y no hay delivery. ¿Ya? Entonces me parece que focalicemos instancias, menos es más acá. Una institucionalidad permanente, público-privada, que descubra problemas, cuello de botella y el Estado los solucione, es el camino en conjunto con una mirada a largo plazo, ambiciosa, clara, ¿no es cierto?, que nos permita ir cumpliendo metas de aumento de producción. Esa al menos es la mirada que yo tengo. Gracias. Súper. Muchísimas gracias, Ignacio. Queríamos también traer a la colación la mirada más del territorio. Ahí está, ahí sí. Queríamos ver la mirada del territorio y justamente la región de Magallanes ha sido muy importante. Vinculada los temas de hidrógeno verde, construcción naval, etc. Entonces, juntando un par de preguntas en una sola, querido gobernador. Uno, ¿cuál ha sido la experiencia de esta mirada territorial con respecto al desarrollo, por ejemplo, de estos sectores visto? Y sobre todo la mirada que tiene que ver con los temas sociales. ¿Cómo uno incorpora la visión de la comunidad, ¿no es cierto?, residente que vive, usted siempre dice, la región más linda de Chile, y evidentemente los números, además que Punta Arenas es la ciudad que tiene la mejor calidad de vida de Chile. ¿Cómo uno hace compatibilizar esa mirada del territorio, sobre todo de la ciudadanía, a estos potenciales, con esta transformación de una ventaja comparativa en una ventaja competitiva tras el tiempo? Aló, muy buenos días, un placer de saludarlas y saludarlos. Efectivamente, a diferencia de cuando me acompañan en la región, que les doy la bienvenida a la región más grande y bella del país, desde acá los invito a nuestros vientos, a nuestras temperaturas, a nuestras bellezas naturales, en una región que guarda un secreto, es una bella región, con buena calidad de vida y que estamos contentos con lo que pasa allá. Como siempre digo, alejado un poco del mundanal ruido, como diría Fray Luis de León acá. Y cada vez que uno viene a Santiago, en febrero es muy agradable, pero es complejo Santiago. Y yo creo que este espacio que quiero agradecer, desde la sostenibilidad, desde el desarrollo económico, desde las regiones, el primer mensaje que les quiero dejar es que es imposible el desarrollo del país sin las regiones, pero entendiendo las regiones en el respeto hoy día del territorio. Las decisiones se toman con las regiones, y en eso quiero agradecer enormemente al gobierno actual. Yo creo que había una disponibilidad al proceso de descentralización. Agradecer al Ministerio de Economía, quiero mencionarlo, el Ministerio de Economía, junto con la actual gestión del ministro García, también del ministro Grau, probablemente el ministerio en este periodo, en estos 4 años, más descentralizador del conjunto que tenemos adelante. Así que muchas gracias. Agradecer a la ministra. Las primeras bases públicas ambientales están en la región de Magallanes, una región que tiene una historia ambiental maravillosa, tiene un recurso ambiental precioso. Agradecer a Corfo el trabajo que ha hecho en el territorio, extraordinario, con los distintos actores, y al mundo privado. Y aquí quiero mencionar el ponerse a disposición de lo que pasa. He tenido la oportunidad de ser intendente los 4 años de la presidenta Bachelet, de asumir como gobernador en el gobierno, gobernador electo en el gobierno del presidente Piñera, ser gobernador en el gobierno del presidente Boric, ser reelecto y ahora ser gobernador a pocos días en el gobierno del presidente Kast. Eso es muy interesante. Es primera vez que, lo sabemos desde las regiones, es primera vez que vamos a tener continuidad territorial de políticas en conversación con políticas nacionales. Y créanme que en eso, en el ámbito de continuidad, de pasar el testigo, de comentar y de negociar políticamente un tema
tremendamente positivo. Eso no había pasado previamente. Habían cambios nacionales, se elegían a los intendentes y se partía muchas veces de cero. Hoy día hay una continuidad y con un grupo de gobernadores que va bien variopinto. Tenemos de todas las tendencias políticas. Así que yo creo que tenemos una oportunidad. Magallanes, director, tiene 5 pilares productivos históricos, 150 años de ganadería, 80 de petróleo, tenemos comercio, salmonicultura y turismo. Y solamente quiero contar que en el lapso ahí de intendente a la elección de gobernadores, volví a la parte médica y me tocó, dije, vamos a descansar un poquito en el ejercicio de la profesión y nos tocó la pandemia. Y lo menciono, ¿saben por qué? Porque en ese tiempo, estando en plena pandemia, a cargo del servicio de medicina con 300 pacientes complejos, con mucha gente, nos juntábamos con Cavendish y Eduardo Vitrán y muchos actores que hablaron de hidrógeno verde en esa época. Estábamos, yo me acuerdo, videoconferencias y todos con mascarillas hablando de hidrógeno verde, pensando en lo que venía. También pudimos tener los únicos aerogeneradores en Chile que están con aporte de un gobierno regional, son los que están en Punta Arenas. ¿Y por qué? Porque Punta Arenas había estudiado 30 años su viento y no tenía aerogeneradores. Y lo que hizo el gobierno regional, en esa época yo estando de intendente, es dar el CAPEX para hacer viable esta inversión y comprobar en concreto lo que decían los números. Y eso fue base de lo que han sido los proyectos de hidrógeno verde hoy día. Por eso el escuchar a la región es tan fundamental. Escuchar no solamente lo que pasa en Magallanes, que entre paréntesis somos el 18% del territorio, si agregamos la Antártica somos el 64% del territorio, así empezamos a hablar con Hacienda, eso, ya que no tenemos tanta población, vamos por el territorio. Pero Magallanes, solamente Magallanes, por poner un ejemplo, es del tamaño de Grecia. Y Grecia es todo un país, con todo el proceso productivo que podría tener, las posibilidades que tiene el país, es gigante en cada uno de sus territorios. Y ahí la subsecretaria, el exministro Briones, lo sabe muy bien. Tenemos oportunidades y lo único que yo creo que hay que enfatizar es escuchar a las regiones y tomar las decisiones de las regiones. Y eso se lo agradezco a lo que ha hecho este gobierno, también con voluntad, también tengo que reconocerlo, los últimos meses, nos tocaron los últimos meses del gobierno del presidente Piñera, también estuvo la instalación de estos gobiernos regionales. Yo creo que la dinámica hoy día en el territorio se ha enriquecido y se ha visto con posibilidades gigantescas con el aporte. Y doy algunos ejemplos, y con esto termino, a través de un cambio en la ley de presupuestos pudimos agregar aportes de los gobiernos regionales a empresas públicas. Hoy día tenemos un convenio de colaboración con la empresa portuaria Austral, que ha significado que una inversión histórica se ha multiplicado por 10, público y privada. Hoy día tenemos buques que no llegaban a puerto. Punta Arenas es el que recibe más barcos de turismo en Chile. Y esos buques a partir de este año están llegando todos a puerto. Ya el impacto económico en la microeconomía de Punta Arenas ha cambiado radicalmente solamente con que esos buques lleguen acá y una ley de presupuesto nos autorizara poder invertir en los puertos de Chile. Extendimos un poquito el puerto de Prat y llegaron los puertos. ¿Cuánto tiempo estuvimos esperando? Mucho tiempo, porque el foco estaba permanentemente en Valparaíso y San Antonio en la decisión que teníamos que tomar. Otro elemento fundamental fue ponernos de acuerdo con el mundo privado, hidrógeno verde, con el Ministerio de Economía, Ministerio de Ambiente, pero quiero reconocer, por eso digo, el rol público y privado. Las empresas del sector se pusieron a disposición y tenemos un pacto por Magallanes que no solamente dice, sabe que queremos desarrollar esta empresa, sino que lo que hemos dicho, si se desarrolla esta empresa, esto es lo que queremos para la región. En Magallanes sabemos bien lo que queremos hacer los próximos años y el gobierno y el Estado de Chile ha reconocido ese esfuerzo que estamos haciendo en el territorio. Así que
a disposición de seguir trabajando, vicepresidente, a disposición de seguir trabajando con el gobierno que asume el 11 de marzo. Y las oportunidades, vuelvo a decir, tenemos un tremendo país, un tremendo, ¿eh? Uno lo ve desde afuera y uno conversa con los de afuera, las oportunidades y lo que está haciendo Chile en un país que está en vías de desarrollo. No puedo mostrarlo acá, pero por ejemplo, hoy día se está interviniendo la pista Teniente Marcha en la Antártica. Chile lo tenía que hacer en 3 temporadas por las condiciones climáticas. Y fíjense que Chile va a ser capaz de hacerlo en 1 temporada. Y tengo un video donde el esfuerzo de obras públicas en la Antártica es gigantesco. Hay alrededor de 30 vehículos en construcción en plena temporada. Y el crecimiento que tenemos de la acción logística y turismo antártico es gigante. Y si se hace bien, eso lo hace un país como Chile, siempre escuchando a nuestra región. Así que muchas gracias, vicepresidente, por la invitación. A usted, muchas gracias. Quisiera aprovechar de hacer el trabajo que hemos hecho de forma colaborativa, tanto a nivel del Ministerio como también de la Corfo, en el desarrollo, no solamente del tema de hidrógeno verde, sino otras dimensiones que son clave. En virtud del tiempo, lamentablemente, lo vamos a dejar hasta acá. Creo que las estos miembros del panel creo que son tremendamente útiles. Especialmente Ignacio con esta énfasis en la mirada a largo plazo. Creo que son tipos de iniciativas, como bien decía Ernesto, con un horizonte. Para eso necesita institucionalidad, se necesita recursos, se necesita voluntad, coordinación, confianza. Y particularmente la mirada territorial también ayuda mucho a potenciar esas dimensiones. Así que muchísimas gracias a los 3 por la oportunidad y al resto por haber asistido a este espacio. Esperemos que este programa tenga larga vida y que de alguna manera saque adelante una agenda que creo que ha traído muy buenos frutos hasta el momento y espero que sean más grandes en el futuro. Muchas gracias a todos.